Eh, ¿Qué tal, pues, jóvenes? Muy buenos días. Como todos los sábados, nos reunimos pues para hablar un poco más de la historia universal, luchando contra la pereza de los sábados temprano para prepararnos y estar listos para cuando postulemos pues a la universidad, ¿no? A la carrera que estamos escogiendo. Así que esperando que estén bien, hoy, como verás, vamos a hablar sobre la primera revolución industrial. Muy bien, muchachos. Entonces, iniciamos, ¿ya? A ver, ubiquémonos. A ver, estamos estudiando una parte de la historia universal a la que podemos llamar las revoluciones burguesas. Así es. ¿A qué le llamamos así? Pues a un conjunto de revoluciones que se dieron entre el siglo XVII y el siglo XIX. Revoluciones lideradas por la burguesía, ya generadas por la burguesía, por la clase capitalista, por aquellos dueños del capital, aquellos que están construyendo un sistema capitalista, ¿no? Que va a dejar atrás pues al sistema feudal. Hemos estudiado ya algunas revoluciones burguesas. La revolución inglesa del siglo XVII, la independencia de las 13 colonias, ¿no? En América del Norte. Y ahora nos toca estudiar la primera revolución industrial. La próxima semana nos toca hablar de la más grande revolución burguesa. Así se le ha considerado a la Revolución Francesa. Así que hoy tenemos que estudiar qué es esto de la Revolución Industrial, cuáles fueron sus causas, sus características, qué características tiene la primera revolución industrial en particular, porque lo que hacemos es dividir a la revolución industrial en varias fases. La primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta revolución industrial. Hoy nos vamos a centrar pues en la primera, ¿ya? Por el tiempo en que nos encontramos. Nos vamos a ubicar en el siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Y eso corresponde a la primera revolución. Ya cuando avancemos en la historia, cuando estemos pues hablando ya del siglo XIX, ya avanzado, tendremos que estudiar la segunda revolución industrial. Muy bien. Así es, así el Toros. Esto va a empezar en un reino europeo llamado Inglaterra, ¿ya? O Gran Bretaña, si prefieres. ¿Y por qué la imagen que aparece en pantalla? Pues porque la revolución industrial trajo esto, ¿ya? Trajo aquello que vamos a llamar la industria moderna. La industria moderna es aquella que no solo utiliza pues herramientas, simples herramientas, sino utiliza máquinas, ¿ya? Maquinismo para poder acelerar la producción. Y esto implica pues la aparición de fábricas, estos espacios que reunían a obreros, a máquinas, materias primas, para poder producir mucho más o de manera pues más productiva que antes. La revolución industrial también nos trae consigo el surgimiento de estos trabajadores, a los que vamos a llamar la clase obrera, el proletariado. Muy bien, entonces estas imágenes ya se hacen característicos a partir del siglo XVIII. Vamos a estudiar entonces qué es esto de la revolución industrial, sobre todo en su primera fase. Muy bien, revolución industrial entonces, ¿ya? Aquí trataremos de dar un concepto, ¿no? Y analizar las causas de esta revolución. A ver, muy bien. Decimos que la revolución industrial fue un proceso de transformaciones económicas y sociales. Así es. Como toda revolución, esta tiene que cambiar la base
de la sociedad. ¿Y cuál es la base de la sociedad? Pues siguiendo un criterio aportado por la escuela marxista, pues la base económica, la estructura económica. Muy bien, así que esta revolución va a transformar la estructura económica primero de Inglaterra y luego pues de todos aquellos países que adopten esta revolución. Y esto va a generar una transformación a su vez social. Y en general el hombre, la sociedad va a cambiar en todos sus aspectos. Pero nos centramos en las transformaciones económicas y sociales. O sea que esta revolución industrial fue una revolución más económico-social, a diferencia de la revolución inglesa, la independencia norteamericana o la revolución francesa que veremos luego, que fueron revoluciones más políticas, ¿no? Más fue una lucha por la conquista del poder. Sin embargo, también generaron transformaciones económico-sociales, solo que, digamos, lo que más trascendió fue la lucha política. En cambio acá, pues las luchas políticas son menores. Habrán, por supuesto, poco a poco, obreros que saldrán a exigir sus derechos, ¿no? El derecho a votar, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, pero más predomina pues la cuestión de la transformación económico-social. Esta revolución industrial, ya llamada así industrial, porque lo que nos deja es la formación, el surgimiento de la industria moderna. ¿Ya? Yo insisto en la palabra moderna, ¿ya? Industria moderna, porque considero que ya antes existía industria. Ya antes habían talleres de producción, ¿sí? Desde que surge el hombre, inclusive, cuando comienza a tallar la piedra, está haciendo industria. Porque si entendemos industria como una actividad que hace el hombre transformando la materia prima en un bien que satisfaga alguna necesidad, pues el hombre primitivo, desde el Homo habilis hace 2 millones de años en el África, pues transformó la piedra, ¿no? La convirtió en una herramienta. Con el tiempo la convirtió en un arma, ¿no? Así que la industria primitiva, por supuesto, de ese tiempo, pero ya había industria, ¿no? ¿Por qué hablamos de una industria moderna? Porque ahora, pues, la producción va a ser bastante mayor. La productividad se incrementa gracias a ¿qué? A la utilización de máquinas y pues otras técnicas, ¿no? Y otros elementos, pero sobre todo que ahora vamos a utilizar máquinas. ¿Cuándo empezó esto? Pues en el siglo XVIII, ¿ya? En el siglo XVIII, en los años 1700 y tantos, ¿ya? No es fácil darle una fecha exacta, no van a encontrar pues una fecha exacta que todos acepten, porque esto no es como una revolución política en la que ocurre un hecho, tal vez la muerte de alguien, algo, una protesta, entonces ya sabemos pues hasta el día en que ocurrió esto, el día en que empezó la revolución. En cambio acá no, ¿ya? Acá no. Pues, ¿en qué momento considerarlo? A ver, para los años de 1760 y tantos, pues James Watt trabajó en una máquina, la máquina de vapor, y la hizo funcionar bien, ¿ya? Así que si esta máquina fue la que más destacamos en los inicios de la revolución industrial, podemos decir que esta máquina de vapor fue la que inició la revolución industrial, entonces vamos a considerar esos años de 1760 para el inicio de esta revolución. Muy bien, con la máquina de vapor empieza el maquinismo, es decir, el hombre va a utilizar las máquinas a la hora de producir los bienes. En sí, desde antes habían ya otras máquinas, pero pues la producción no era muy eficiente porque el ser humano todavía tenía que mover las máquinas.
En cambio, a partir de la máquina de vapor, ya esta máquina funcionará como un motor que mueva las otras máquinas. Entonces ahí ya podemos hablar realmente de maquinismo o de mecanización del trabajo. Este maquinismo empezó en Inglaterra y por eso en Inglaterra pues se inició la revolución industrial. Y las máquinas no van a ser utilizadas únicamente pues para producir bienes. Con el tiempo serán utilizados también para el transporte de las mercancías o de las personas, o también para las comunicaciones. Por supuesto que lo del transporte y las comunicaciones todavía se van a dar en el siglo XIX, con el ferrocarril, el barco vapor, el telégrafo. En cambio, ya la producción con máquinas en fábricas ya lo vemos desde el siglo XVIII. Muy bien. A ver, ¿qué nos están comentando? Sí, buen día también, Indira Salazar. Buen día con todos los que se están incorporando ¿no? a la reunión. ¿Qué tal, pues, chicos? ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, este es el concepto, ¿no? Sencillo que le estamos dando a la revolución industrial. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Y como decíamos, se considerada también una revolución burguesa, ya que en sus inicios fue la burguesía, la clase de los capitalistas, los que le dieron vida, ya que estos burgueses fueron los que invirtieron sus capitales para poder abrir fábricas, para poder hacer industria, ¿no? Y con esto el capitalismo pues dio un paso gigante en su desarrollo. Así es. Ten en cuenta que el capitalismo ya existía, pero era un capitalismo que no generaba pues riqueza como va a generar este segundo capitalismo, digamos, este capitalismo industrial. De tal forma que el capitalismo en sus inicios convivió con el feudalismo. En cambio ahora, con el triunfo del capitalismo industrial, ¿sí? Pues ya el feudalismo ya no tenía sentido, ¿no? Ya era un sistema de producción, pues, ya caduco, ¿no? Ya viejo, pues, así que la tarea histórica del capitalismo y de la burguesía fue, pues, que dejáramos atrás el sistema feudal. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora analicemos las causas de la revolución industrial, muchachos. A ver, nuevamente vamos a destacar a la burguesía para señalar la causa que considero principal para esta revolución. Porque si no hubiera surgido una clase de capitalistas, una clase burguesa, si esta burguesía no hubiera acumulado capitales, si no hubiera logrado pues ahorrar, ¿no? Parte de su riqueza con los negocios que anteriormente había realizado, pues no tendríamos cómo iniciar la revolución industrial. Se requiere de una burguesía con capitales. Sí, hasta hoy sabemos, en el Perú, ¿no? Tenemos también claro que necesitamos capitales para poder abrir nuevos espacios de producción, para poder pues impulsar el desarrollo económico, siguiendo, por supuesto, el modelo capitalista, porque en la actualidad pues existe también otro modelo, ¿no? Ya, mejor no nos metemos del tema. Así que se requiere la inversión de capitales, ¿ya? Una razón de por qué Inglaterra dio inicio a esta revolución es porque Inglaterra tenía una burguesía ya sólida, una burguesía con capitales. Habían acumulado ellos capitales. En cambio, en otros lugares habían burguesías que no habían acumulado capitales, o muy pocos. Y en otros lugares ni siquiera había burguesía. Así que Inglaterra se va a adelantar por eso al resto. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos otra causa de la revolución industrial. ¿Ya? Así es. La revolución agraria
fue una transformación que se dio previo a la Revolución Industrial. Si la Revolución Industrial empezó a mediados del siglo XVIII, la Revolución Agraria empezó a inicios del siglo XVIII, pero en el mismo siglo, ¿no? Y en el mismo lugar, Inglaterra, ¿ya? Así que, como les pregunte por algún país relacionado a todo lo que estamos hablando, la respuesta va a ser Inglaterra, 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 ya que todo esto empezó pues allí, ¿no? Ya cuando hablemos de la segunda revolución industrial, ya nos vamos a ubicar en otros lugares, en Alemania, en Estados Unidos. Por ahora, pues Inglaterra es el protagonista ya de todo esto, con sus capitalistas, sus obreros, sus ingenieros, ¿no? Que lograron construir, innovar, ¿no? Tecnológicamente, y también pues con el Estado inglés, que promovió, ¿no? Favoreció esto. ¿Qué es esto de la revolución agraria? Antes, ¿no? Ya en el pasado hemos hablado de transformaciones basadas en la agricultura, ¿no? ¿Cuál fue la gran revolución agraria? Pues la del neolítico, ¿recuerdan? La revolución neolítica, hace ya 10.000 años atrás, cuando el hombre primitivo, aún primitivo todavía, descubrió justamente la agricultura. Y empezó una economía de producción de alimentos, una economía de producción que le permitió pues dejar atrás la economía basada en la caza, en la recolección. Así es, ¿no? Desde ese tiempo, la revolución neolítica, pues tenemos a la agricultura para poder generar nuestros alimentos. Y así se dieron avances en la agricultura, pero los avances no fueron tan significativos como los que van a ocurrir ahora a partir del siglo XVIII. Por eso podemos hablar de una nueva revolución agrícola. La agricultura ya existía. Lo que va a pasar con la agricultura es que va a ser modernizada. Ya va a ser ahora más productiva que a lo largo pues de la Edad Antigua, de la Edad Media y hasta poco antes de este tiempo. Decimos entonces que la revolución agraria fue un proceso de modernización de la agricultura entre los siglos XVIII y XIX. ¿Ya? Un proceso entonces de mejoras que la agricultura va a sufrir en este tiempo. ¿Y cuáles fueron esas mejoras? ¿Qué factores, qué elementos modernizaron a la agricultura? Pues vamos a revisarlos, ya que hace, ¿no? Ya varios añitos, la Universidad de San Marcos preguntó por esta revolución agraria. Ya ha preguntado por esto. Así que tenemos que destacar, ¿no? La revolución agraria para poder entrar a la revolución industrial. A ver, veamos. A ver, el primer factor que señalamos para entender a la revolución agraria son los cambios en la propiedad agrícola, en la propiedad sobre la tierra. ¿Ya? Sucede que no toda la tierra en Inglaterra, ¿ya? Nos estamos ubicando en Inglaterra, ¿ya? No toda la tierra en Inglaterra, ¿ya? Me salió un verso, era propiedad privada, no toda, ¿no? ¿Ya? No, habían espacios agrícolas que no tenían dueño, ¿ya? ¿Cómo le vamos a llamar a esos espacios que no tenían dueño? Pues vamos a llamarle así, el de los campos abiertos, ¿ya? ¿Quién comenzó la revolución agraria? Gran Bretaña, así es, Gran Bretaña, ¿ya? ¿Quién empezó el maquinismo? Gran Bretaña, o Inglaterra, si prefieres este otro nombre. ¿Quién empezó la revolución industrial? Inglaterra. Y así, ¿ya? ¿Dónde surgió la clase obrera? ¿Dónde apareció el ferrocarril? ¿Dónde comenzó a usarse la máquina de vapor? Pues las respuestas son Inglaterra, Inglaterra
o Gran Bretaña, Gran Bretaña. Ya, muchachos, por eso estamos ubicados en este país que da inicio a esta transformación. Y será por esto que Inglaterra se va a convertir, como veremos en las siguientes clases, en el país considerado, pues, el número uno. ¿Ya? Ya hemos hablado de una transformación política, la Revolución Inglesa, y ahora estamos hablando de una transformación económico-social, la Revolución Industrial. Y de esa manera, sumando ambas cosas, ¿ya? Y también las victorias militares que Inglaterra va a tener, como en la Guerra de los 7 años, pues Inglaterra se fue para arriba, ¿no? Ya, los demás todavía seguían en el antiguo régimen cuando Inglaterra ya vivía esas transformaciones. Volviendo entonces al tema de la agricultura, decíamos que habían tierras que no tenían dueño, ya le llamamos los campos abiertos, ¿ya? Los campos abiertos. ¿Quiénes aprovechaban estos campos? Pues los campesinos, ¿no? Quienes más están viviendo en el campo, sembrando, ganándose pues el sustento, ¿no? Con su trabajo, los campesinos, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, eh, en el Parlamento en Londres, ¿ya? Se dieron unas leyes de cercamiento. ¿Cuál es el objetivo de esta ley de cercamiento? Pues llevar la propiedad privada a esos espacios donde faltaban. Un proceso de apropiación de tierras. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes adquirieron esas tierras? Pues aquellos que tenían los medios pues, para poder comprarlas. Y no me refiero a los campesinos, sino a burgueses o terratenientes nobles, pero con pensamiento burgués, ¿no? Nobles aburguesados, que van a comprar esas tierras, ¿ya? Que ahora se convierten en propiedad privada. Ahora, algo que hacen todos los propietarios es proteger, pues, su propiedad. ¿Qué hace? Pues cerca la propiedad, ¿ya? Para que no entren, pues, gente ajena, ¿no? Como las propiedades agrícolas fueron cercadas, hablamos entonces de los campos cercados o campos cerrados, dicen otros. ¿Está bien? La pregunta que nos hizo San Marcos hace varios años, ¿ya? Fue ¿en qué consistió la revolución agraria? Pues consistió en el paso de los campos abiertos a los campos cercados, ¿ya? Ahí está. En los libros lo vas a encontrar hasta en inglés, ¿no? ¿Ya? Pero yo prefiero evitar eso porque, ya, yo a la justa sé castellano, así que, eh, ya, lo digo así. Y así como creo que va a venir en examen, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, de esa manera, burgueses llegaron a apropiarse de extensas tierras. Así surgieron modernas haciendas en Inglaterra. Le agrego el término moderna, porque si simplemente hablo de una hacienda o de un feudo, uno podría pensar, señores feudales, siervos de la gleba, corbeas, ¿no? Todo lo que había sido pues el pasado. No, estas modernas haciendas significan haciendas capitalistas, ¿ya? Con trabajadores asalariados, con que van a utilizar pues modernas técnicas, es decir, la agricultura que existe hasta el día de hoy, ¿no? La agricultura moderna, ¿ya? Pero para modernizar necesitamos pues capitales, necesitamos riqueza para poder innovar, hacer más productiva la tierra. Y esto no lo tenían los campesinos. Los campesinos pues mantenían técnicas tradicionales, no podían innovar, trayendo pues mejores instrumentos, maquinaria, trayendo cosas de otros continentes, porque no tenían los medios económicos. La burguesía sí. Así que la burguesía es la que pues dio vida a esta revolución agraria.
¿Ya? Muy bien. Entonces, uno fue el cambio en la tenencia de la tierra o en la propiedad de la tierra. ¿Ya? Ahora, otro factor fueron cambios en las técnicas de producción agrícola, a una nueva técnica que comenzó a ser utilizada en Inglaterra en el siglo XVIII, el sistema Norfolk. ¿Ya? Entonces, veamos en qué consiste esto para entender cómo la agricultura se hizo pues más productiva en estos años. A ver, ¿cómo sembraban los campesinos antes, ¿no? A ver, desde siglos atrás, los campesinos utilizaban una técnica llamada barbecho. Barbecho, ¿ya? ¿En qué consiste esto? A ver, muchachos. A ver, si nosotros sembramos una y otra vez en la misma tierra, pues esta tierra al tercer año ya no va a producir, porque la tierra se ha gastado, ya no tiene nutrientes para que crezcan esas plantas que estamos cultivando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no hay que cultivar en toda la tierra. Hay que dividirla en tres partes y hay que dejar todos los años un tercio descansando. ¿Ya? ¿Ya? Este año que descanse el tercio A, el próximo año el tercio B, y así el siguiente año el tercio C. Y rotamos, ¿no? El A, el B y el C. De esa manera, dejando descansar la tierra, pues un año, podemos lograr, pues, sembrar el año siguiente, ¿no? Porque la tierra ya habrá recuperado, pues, sus elementos que permitan que crezcan las plantas. Muy bien, esto era el barbecho, ¿ya? Pero, ¿qué defecto tiene esto? Que no estamos aprovechando el 100% de la tierra, ¿ya? Estamos desperdiciando una tercera parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces viene el sistema Norfolk y cosa es lo que establece. Que podemos sembrar en toda la tierra todos los años. ¿Ya? Para hacerlo, lo que necesitamos es alternar cultivos. O sea, no vamos a sembrar lo mismo todos los años. No, es cierto que la gente necesita alimento y el alimento más importante en este tiempo es el trigo, con el cual se hace pan, el pan que pues consumían, ¿no?, los franceses, los ingleses, todos pues ese tiempo, el pan de cada día, ¿no? Muy bien, pero podríamos alternar con otros cultivos. ¿Por qué? Porque las plantas no absorben necesariamente los mismos nutrientes de la tierra, ¿ya? Si vamos a sembrar, pues, trigo, siempre, pues lo que vamos a hacer es que ciertos nutrientes, como el nitrógeno, pues, desaparezcan, ¿no? Y ya no crezcan las plantas. Lo que necesitamos es alternar plantas que absorben ciertos elementos y otras plantas que absorben otros elementos en la tierra. Entonces viene el sistema Norfolk o el sistema de rotación de cultivos. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a sembrar, a ver, la tierra la partimos en cuatro, en una parte sembramos trigo, en la otra nabos, en la otra cebada, en la otra alfalfa. ¿Ya? Este año, al año siguiente, vamos a girar. Donde sembrábamos trigo, ahora alfalfa. ¿Sí? Donde sembrábamos alfalfa, ahora cebada. Y así, en vez de cebada, ahora nabos, donde sembrábamos nabos, ahora trigo. Al año siguiente vamos a rotar otra vez. Y así vamos a rotar. Ya pasados 4 años, volvemos, ¿no?, a sembrar trigo en la tierra originalmente. Y así, alternando los cultivos, vamos a poder seguir cultivando en la totalidad de la tierra, sin desperdiciarla. El sistema barbecho quedó atrás, ¿ya? Ahora nos hemos vuelto más productivos, porque con la misma tierra
logramos producir más. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, el sistema Norfolk, pues hizo de la agricultura inglesa en el siglo XVIII la agricultura más moderna, pues, de toda Europa, ¿no? ¿Ya? Por técnicas así. Por supuesto que había más cosas, necesitaban también más tierras. En efecto, comenzaron a ganar tierras, pues, sobre los pantanos, comenzaron, pues, a ampliar la frontera agrícola. Muy bien, entonces, tierras más extensas y tierras más productivas. ¿Ya? Luego esto será, pues, continuado por otros estados, ¿no? Que van a modernizar también su agricultura. Ahora, por otro lado, si la población estaba aumentando y había, pues, ¿no?, más bocas, más necesidad de alimentos, y esto justamente motivó a la burguesía a comprar tierras, a innovar, ¿no? Y a, pues, hacer negocio con esto, ¿no? Porque en la medida que pueda producir más y pueda vender más, pues va a generarse mayor riqueza, ¿no? Pues si la gente tenía hambre, ¿por qué no utilizar alimentos de otros continentes que satisfacían el hambre en esos continentes? Si vemos América, pues, ¿qué encontramos en América? El maíz y la papa, ¿sí? Oriundos de América, ¿ya? Del Perú. Bueno, sobre el origen del maíz, los mexicanos dicen, no, el maíz surgió acá. Bueno, es una discusión, pero lo que sí aceptamos es que la papa sí es originaria del Perú. La papa es del Perú, ¿no? Los extranjeros se asombran, pues, de la variedad de papas, ¿no?, que hay acá, ¿no? Muy bien. Entonces, el maíz, la papa y otros alimentos, ¿no?, por supuesto, de América y otros continentes, van a ser ahora cultivados también en Europa, ¿ya? Donde la población estaba aumentando y, pues, había necesidad, ¿no?, de alimento, sobre todo para sectores populares, ¿no? Pues la papa cumplió esa labor, ¿no?, de saciar el hambre de las masas, ¿no?, ya que es un alimento fácil de producir, es nutritivo, es barata la papa, pues entonces ahí está, ¿no? Claro, los ricos dirán, pues no, la papa es de pobres, dirán, ¿no? Eh, ya, porque era consumido, ¿no? Sobre todo por sectores populares, ¿no? ¿Ya? Pero pues, gracias a la papa se pudo, eh, pues, saciar el hambre, ¿no?, de mucha gente. Muy bien, entonces tenemos la introducción de nuevos cultivos. Otro elemento que explica la revolución agraria es que van a utilizarse abonos naturales para devolverle a la tierra su fertilidad y así, pues, seguir siendo más productivos. Muy bien, se utilizaron diversos abonos, pero en el siglo XIX, ya hacia la década de 1830, 1840, los europeos descubrieron que el mejor abono natural se encontraba en el Perú, ¿ya? Por supuesto, nos estamos refiriendo al guano, el excremento de aves, ¿ya? Así es, que solo el Perú tenía, pues, ¿no?, acumulado en sus islas, en las islas Chincha, ¿no?, en Ica, y en otras islas de la costa peruana. Y así, pues, Inglaterra, necesitada, ¿no?, de este abono para que sus tierras puedan recuperarse de una manera más rápida, pues va a comprarnos un montón de guano, ¿no? Y así eran otros países, pero sobre todo Inglaterra, para que todo esto se centre en Inglaterra. Muy bien, entonces el Perú no solo aportó la papa, aportó también el guano para la modernización de esta agricultura, ¿ya? Y vivimos nosotros un tiempo, pues, de abundancia,
que en historia del Perú le llamarán la prosperidad falaz. Muy bien, como dijo Pablo Macera, ¿cómo será de rico el Perú que hasta el excremento de sus aves vale oro? Y en efecto, valió oro el excremento de nuestras aves. Muy bien, ya, claro, no supimos aprovecharlo, eso ya lo van a analizar en Historia del Perú. Y por supuesto también máquinas. Y a toda esta parte última corresponde más al siglo XIX, a principios del XIX, cuando todavía estamos en la primera revolución, ¿ya? Pero no en sus primeros momentos, ¿no? La revolución industrial empezó a mediados del siglo XVIII. Y estos elementos, ¿no? Como el guano, las máquinas, ya lo vemos, pues, ¿no? Desde inicios del siglo XIX. Claro, porque con estas máquinas, pues la tierra será más productiva aún, ya que va a ahorrar, pues, esfuerzos, ¿no? Del hombre y animales también que eran utilizados para las faenas agrícolas, hará, pues, más fácil el trabajo agrícola. Como vemos en la imagen, como vemos acá vemos una sembradora, ¿ya? Su nombre ya dice, ¿no? ¿Para qué sirve? Una sembradora. Ahí está, por acá vemos una segadora, ¿ya? Esta segadora va a cortar el trigo, ¿ya? Va a cortar el trigo. Y por acá vemos una trilladora, lo que va a hacer es separar, ¿no? Los granos del trigo, pues, de la paja, ¿no? Separar la paja, la trilladora, ¿ya? Muy bien. Entonces uno ve esta imagen y dice, bueno, todavía hay animales que están apoyando, seres humanos, por supuesto, porque tampoco estamos, pues, en el siglo XXII, ¿no? El siglo XVIII, pues, utilizamos, por supuesto, todavía mucha fuerza humana y animal todavía. Pero ya se utiliza energía mecánica también. Ya tenemos máquinas que están allí contribuyendo con las tareas. Ahí están, pues, las máquinas. ¿Ya? No fueron las primeras máquinas, ¿no? Pero, pues, son parte de la transformación. En este caso, en la agricultura. Y miren cómo funciona esta trilladora. ¿Cómo es que se mueve esta trilladora? ¿Ves qué cosa hay acá? ¿Ves qué es esto? Acá hay un hombre que está echando, al parecer, algo negro. ¿Será carbón? Está echando carbón acá. Y por acá ves vapor. Sale vapor. ¿Ah? Y se mueve esta rueda. Y esta rueda hace mover, pues, a su vez la trilladora. ¿Ah? ¿Qué máquina es esta que aparece aquí? ¿Mm? ¿La reconocen? ¿Ah? Saliendo vapor, miren. ¿Mm? Pues no es otra cosa que, muchachos, que la máquina de vapor. ¿Sí? Así nomás, sin problemas. La máquina de vapor. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Y justamente la máquina de vapor es la estrella de la revolución industrial en su primera fase. ¿Ya? Con esta máquina de vapor se logró mover, pues, otras máquinas, como esta trilladora, o veremos luego, pues, máquinas de tejer, máquinas de hilar, una locomotora, etcétera. Muy bien. Ahí están entonces distintos factores que explican la revolución agraria. ¿Y qué consecuencias trajo esta revolución? Pues una mayor productividad agrícola. Así es. Ya se incrementan, ¿no? Los niveles de producción en la agricultura. Muy bien. Número dos, la disminución de los precios de los alimentos. ¿Ah? Esto es importante, ¿no? Esto es lo que favorece a, ¿no? a todos, digamos, ¿no? Que en efecto, al haber una mayor producción ahora y ser llevados, ¿no? Más alimentos a los mercados, a las ciudades, ¿no? A los mercados, pues, y por el juego de la oferta y la demanda, pues va a haber una cierta disminución del precio de los alimentos, lo cual va a ser positivo para la gente.
para la gente humilde sobre todo, ¿no? Que pues dedica la mayor parte de lo que obtiene pues para alimentarse, para alimentar a sus hijos. Y así esto favoreció la alimentación de la población inglesa, ¿ya? De la población europea en general cuando esto se difunda, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. También hay que ver que esta revolución agraria está vinculada a una mejora también de la ganadería. ¿No ves que se están produciendo también nabos, alfalfa, destinados sobre todo para el consumo de los animales? Y esto va a permitir, pues, eh, ya un avance en la ganadería. De tal forma que no solo, pues, las madres encontrarán en los mercados, pues, trigo un poco más económico o papa, ¿no? Pues, sino que también podrán encontrar leche y algo de carne, ¿no? Ya, la carne era un lujo, pues, comerlo para la gente humilde. Ahora, pues, algo podrán, ¿no? Obtener. Otra consecuencia de esta revolución agraria es el incremento de los capitales de la burguesía. Así es, la burguesía invirtió en la agricultura, compró tierras, introdujo, eh, ¿no? nuevas técnicas, y de esa manera, ahora que ha producido más y que ha vendido más, pues se ha generado riqueza, ¿no? Más de la que tenía antes. Ahí está el espíritu capitalista, ¿no? De acumular capitales, de invertirlos y multiplicarlos. Muy bien, entonces han generado más capitales y ahora se preguntan, ¿en qué invertimos ahora esos capitales? Pues la población está aumentando, se acaban de crear máquinas para tejer, para hilar de una manera más rápida, pues la gente necesita ropa, telas, pues ¿por qué no invertir en abrir una fábrica textil? Y así iniciar la revolución industrial. Muy bien, otra consecuencia que se dice mucho sobre esta revolución agraria es la situación de los campesinos. Los campesinos se vieron perjudicados con el cambio de la tenencia de la tierra, con la ley de cercamiento, porque muchos campesinos se encontraron ahora sin tierras, ¿ya? O no encontraron trabajo en las modernas haciendas, que como ves, en la medida que las modernas haciendas se tecnifiquen, no van a necesitar abundante mano de obra, porque parte del trabajo lo estaban haciendo los mejores instrumentos y las primeras máquinas agrícolas pues comenzaban a aparecer. Así que, ¿qué hicieron muchos campesinos? Pues al no tener tierras, al no tener trabajo, ¿ya? Había quienes sí, ¿no? Otros no, pues optaron por migrar. ¿A dónde? Pues a las ciudades, a las ciudades, ¿ya? Esto no es que sea algo reciente, ¿no? Desde que surgió el capitalismo, la población campesina había ya migrado a las ciudades, pero esta migración no era, eh, digamos, tan grande, porque la mayor parte de la población seguía viviendo en el campo, ¿ya? Y una menor población en las ciudades. En cambio ahora, pues, con esta nueva gran migración campesina a las ciudades, ahora sí cambian las cosas. Ya a partir de ahora, la población va a encontrarse mayormente en las ciudades. La revolución industrial es el inicio, pues, de las enormes ciudades industriales que vemos, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien. Entonces, uno, que no tengan ya espacio, trabajo, ¿no? En el campo. Y otro, que en las ciudades comenzaron a aparecer fábricas y esto, pues, eh, atrajo también otro tipo de ocupaciones, ¿no? Servicios. Así que
pues esto atrajo a la gente, a las ciudades, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo le vamos a llamar a estos ex campesinos que ahora están trabajando en las fábricas? Pues le vamos a llamar obreros, la clase obrera, que surge, como ves, relacionado a la revolución agraria y, por supuesto, a la revolución industrial, porque fue necesario esa migración campesina y también que se abran las fábricas. Muy bien, otro factor para explicar la revolución agraria fue el crecimiento demográfico. Y esto ha sido pregunta de admisión también de la Universidad de San Marcos. Nos preguntó, ¿no? En Inglaterra, ¿por qué empezó la revolución industrial? Pues ya, ahí está. Una razón, el crecimiento demográfico. Así es. Esto significa que en el siglo XVIII la población inglesa aumentó considerablemente. Esto también se dio en otros lugares de Europa, por supuesto, pero se resalta lo de Inglaterra. ¿Qué pasó? ¿Por qué este aumento demográfico, ya mayor pues a lo registrado en el siglo XVII, XVI, ¿por qué empieza esto? ¿No? Acá vemos un, ¿ya? Una, un esquema, ¿no? Gráfico donde se representa cómo evolucionó la población inglesa, cómo esta aumenta. ¿Ya? ¿En qué años? En los años del siglo XVIII, como puedes ver. 1730, o sea, se está viviendo la revolución agraria. 1800, vemos pues, ¿no? Para compararlo con 1700, cómo la población ha aumentado, ¿no? Y ahí lo vemos. Observen esta línea verde. La línea verde representa la población. ¿Ya? Cómo fue incrementándose la población. Ah, no, perdón, la línea verde, ya, acá. Ya no veo, ya. Ahí está, ¿no? Cómo la población fue aumentando. ¿Ya? Muy bien. En millones. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué aumenta esta población? ¿Por qué ya esta gráfica registra este incremento importante de la población? Pues acá también se explica ello. A ver, ¿ven las líneas rojas? La línea roja, la línea continua, indica las tasas de natalidad. Ahí está. ¿Cómo están las tasas de natalidad? Altas. Y pasa el tiempo y se mantienen altas a lo largo del siglo XVIII. ¿Qué significa esto? Que las familias pues tenían muchos hijos. ¿Ya? Yo tengo un hito, hay familias que tienen dos, ¿no? El ideal dicen dos, otros tres. En cambio, en el pasado, ¿cuántos hijos tenían las familias? ¿No? Pues 8 hijos, 10 hijos, 12 hijos, ¿ya? Tal vez sus abuelos hayan tenido así en gran número, ¿no? ¿Ya? Yo soy el quinto hijo, pues mi familia tuvo 6 hijos, más de, más de 10, ya, pues más de 10. Eso era normal, ¿no? Antes. Altas tasas de natalidad. Dirán, pues, es que no había televisor, pues, ¿no? Y bueno, no había que hacer, pues, ciertas horas. Eh, entonces, para 1730, las parejas podían tener pues 10 hijos o más. Para 1800 seguían teniendo 10 hijos o más. Eso no cambió. Entonces, se mantuvieron altas las tasas de natalidad. ¿Ya? Muy bien, pero entonces, ¿qué cambió para explicar el aumento demográfico? Lo que cambió, como puedes ver, esta otra línea roja, pero punteada, representa esto las tasas de mortalidad. ¿Ya? Las tasas de mortalidad. Así es. ¿Cómo se encuentran? Pues para 1730 las tasas de mortalidad, sobre todo infantil, estaban muy altas, muy altas. Es que cuando somos bebés, cuando somos niños pequeños, pues estamos, digamos, en una situación de debilidad, ¿no?
Ahora, pues, a un bebé, ¿no? Lo vacunamos, le damos, pues, mucha atención, ¿no? Le damos suplementos nutritivos, tratamos, pues, de mantenerlo fuerte, ¿no? Porque las enfermedades pueden matarlo más fácilmente, ¿no? En este tiempo habían diferentes enfermedades. Pues, entonces, para 1730, muchos niños morían. Era normal que una madre diga, sí, yo tuve 11 hijos, están vivos 6, están vivos 7, ¿no? ¿Ya? Y los otros se murieron de pequeños, ¿no? ¿Ya? A uno le dio viruela, el otro tal, ¿no? Ya, una neumonía y se murieron, ¿ya? Pues, mmm, entonces estaban altas las tasas de mortalidad, sobre todo infantil. Pero miren qué cosa ha pasado. Con el tiempo, en este siglo XVIII, esas tasas de mortalidad ha ido disminuyendo, disminuyendo, ha caído esas tasas de mortalidad. ¿Ya? Entonces, si seguían naciendo muchos, pero ahora morían menos niños, pues, ¿qué genera esto? Pues un aumento demográfico. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿y por qué van a morir menos personas a temprana edad? Pues la respuesta está en la revolución agraria, que ya hemos visto. ¿Ya? Ahora, pues las familias podían alimentarse mejor, ya que ante una mayor producción de alimentos, pues el precio de estos había disminuido, ¿ya? Una mejor nutrición por parte de la población inglesa va a permitirles, pues, enfrentar de una mejor manera las enfermedades, ¿ya? Hay que alimentarnos bien, ¿no? Para enfrentar estos males, ¿no? Así es, ya que hasta este tiempo el hombre dependía no tanto de avances científicos, médicos, o de pues, antibióticos, ¿no? Como ahora, sino dependía pues de su propio organismo, ¿no? De cuán resistente podría ser. Mal alimentados antes, pues la enfermedad, las bacterias, los virus se los llevaban, ¿no? Ahora mejor alimentados podrán soportar mejor. Muy bien. Además, hay que agregar los avances en la medicina, ¿ya? Así es. Y un caso importante, a pesar que fue a finales del siglo XVIII, pero esto va a traer efectos para, ¿no? El siglo XIX, donde la población seguirá aumentando mucho más, es el surgimiento de las vacunas. Las vacunas, ¿no? Que ahora está de moda las vacunas, ¿no? Quién sabe, en el examen de admisión nos pregunten por la vacuna, ¿no? Por la primera vacuna. Así que hablamos de Jenner y la primera vacuna que se inventó, la vacuna contra la viruela. Uh-huh. Así es, ¿ya? La viruela pues mataba en cantidad, pero habían mujeres que ordeñaban vacas que a pesar que se contagiaban de la viruela humana, no morían, estaban inmunizadas y cuando se enfermaban no morían. ¿Y cómo se inmunizaron? ¿Qué pasó? Es que aparte de la viruela humana, había una viruela en las vacas, en estos animales. Y al ordeñarlas, pues, ¿no? Con el contacto que tenían con estos animales, estas mujeres se habían infectado con la viruela vacuna, ¿no? De las vacas, ¿ya? Pero esta enfermedad de estos animales no era, pues, mortal como la otra, ¿no? La de los humanos. Entonces, estas mujeres se habían inmunizado, ¿ya? Habían sido vacunadas sin querer, ¿no? Y ahí el nombre vacuna, ¿no? Por la relación con estas vacas, ¿no? Bien, entonces Jenner se dio cuenta de esto y intencionalmente pues va a inocular, ¿no? Eh, pues lo que pudo extraer, ¿no? De estos animales, de su pus, pues para introducirlo en niños, ¿no?
¿ya? Y logró inmunizarlos, ¿no? Y así empezó, pues, ¿no? La era de las vacunas, ¿no? Un elemento fundamental, pues, ¿no? De que tiene el ser humano para enfrentar enfermedades, ¿no? Y en nuestro tiempo, pues, eh, con gran claridad lo vemos, ¿no? Yo ya tuve mi segunda dosis, así que me siento, pues, más tranquilo respecto, pues, a esto, ¿no? Así es, ¿no? Yo he tenido compañeros en la universidad, pues, que le ha ido muy mal, ¿no? Compañero que ha fallecido, compañeros en el trabajo, ¿no? En la academia, y es lamentable, ¿no? Ni qué decir, pues, en la familia, ¿no? A ver, entonces, tenemos, pues, eh, avances, ¿no? Médicos, ¿ya? Muy bien. Y el factor que faltaba y que tenía que estar, pues, son las innovaciones técnicas. Sin el avance científico, tecnológico, pues, no pudo haberse dado la revolución industrial. Era necesario que la ciencia moderna surgió en el siglo XVII, y la tecnología, pues, ¿ya? Muy bien, ahí está. Así que la revolución industrial es producto de todos estos factores que hemos señalado, ¿no? Capital, revolución agrícola, aumento demográfico, avance científico-tecnológico. Muy bien. Características ahora. A ver, características. ¿Qué es lo que vemos en la imagen? Vemos que, pues aquí, al parecer es una fábrica textil, al parecer, ya, no me ubico bien. Um, pues están trabajando obreros, pero también hay máquinas. No serán pues las más modernas, pero ahí vemos máquinas, ¿no? Ahí están. ¿Cómo sería la imagen 200 años antes? Puros trabajadores y ninguna máquina, ¿no? Solo herramientas, ¿no? Para cortar, pegar, martillar, pero no había máquinas. ¿Y cómo será la misma imagen, pero 200 años después? Ya con muy pocos seres humanos, casi todo máquinas, sofisticadas máquinas, que están produciendo casi sin la intervención del hombre. 200 años después, como veríamos la imagen, ya no hay seres humanos ahí produciendo, ¿no? Todo es máquinas con inteligencia artificial, ¿no? Pues entonces, ¿qué podemos decir sobre la revolución industrial? Que trajo consigo la mecanización del trabajo. Es decir, va a haber una sustitución progresiva, no inmediata, ¿no? Poco a poco, del trabajo humano por el trabajo mecánico, ¿no? Porque el que generan las máquinas, ¿ya? Así que poco a poco las fuerzas no humanas pues ya no serán eh, necesarias, ¿no? Poco a poco. Así es. Ya, esto es la mecanización del trabajo, ya, F por los hombres, sí, pues, ya, así es. A eso se va, ¿no? A eso se va, ¿ya? Y ahora que empezamos a vivir la cuarta revolución industrial y todo va a ser inteligencia artificial, pues ya ves cómo hay ya carros sin chofer ya, sin humanos que lo piloteen, pues eh, ya la mecanización del trabajo pues está llegando ya a un nivel en que el ser humano pierde espacio, ¿no? Así que cuidado con estudiar algo que tal vez ya no sea un oficio de humanos de acá 15, 20 años, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pues hay que ponernos a ver también eso, ¿no? Ya, porque los cambios son acelerados, pues, en esta parte del tiempo, ¿no? Muy bien, sigamos. A ver, otra característica que nos trae la revolución industrial es la producción en masa o en serie. Así es, las fábricas van a poder producir, pues, gran cantidad, en volumen, ¿no?
los productos, los bienes, ¿no? Y también va a darse el consumo en masa, ¿no? El consumo en masa. La población también pues va a consumir, ¿no? Esto, ¿no? ¿Ya? La población ha aumentado, necesita, y aparte pues habrán campañas publicitarias, ¿no? Favoreciendo el consumismo. Muy bien, entonces eso es propio de la revolución industrial, ¿no? Producen tanto y nos generan la necesidad de comprar, ¿no? ¿Ya? Tal vez tu celular está funcionando bien todavía, pero ya te convencieron de que no, que eso ya es obsoleto, ¿no? Ya tiene tal vez solo 2 años y ya lo consideras obsoleto ya cuando no lo es todavía, ¿no? Muy bien. Tenemos también que el ser humano ahora va a ser capaz de aprovechar elementos de la naturaleza que antes el hombre conocía, veía, estaba en contacto, pero no sabía aprovecharlo, ¿no? No sabía, ¿ya? Por ejemplo, energías, la electricidad. El hombre conoció la electricidad, pues, ya, ha sido hace mucho tiempo atrás, ¿no? Los rayos, ¿no? Las tormentas eléctricas, pero ¿cómo aprovechar esa energía? Pues no se sabe, ¿no? O el petróleo, el hombre ya veía petróleo, encontraba petróleo, ya, en pocas cantidades, pero había petróleo, no sabía cómo aprovecharlo. Tal vez, ya, hay un mechero, ya, algo para, ¿no? Iluminar, pues, pero eso no es un aprovechamiento, pues, ¿no? Efectivo, ¿no? Exitoso. Ya con el tiempo el hombre, pues, logrará crear motores, ¿sí? La máquina de vapor, ¿ya? Motores eléctricos, motores, ¿no? De combustión que utilicen el petróleo, la gasolina, el gas, y así podrá utilizar estas fuentes de energía para generar movimiento para que otras máquinas funcionen. Pues así la revolución industrial nos va a permitir pues un mayor aprovechamiento de la naturaleza, ¿no? Así es. El cobre, por ejemplo, ¿no? El cobre pues, es utilizado para hacer adornos, para, ¿no? Ahora tiene mayor importancia el cobre cuando a mediados del siglo XIX, pues se use para poder conducir la electricidad. Y en la actualidad, pues el cobre nos rodea, ¿no? Está en nuestras máquinas, en nuestras paredes, ¿no? En las casas, en las calles, ¿no? Están los cables ahí, pues ya tan importante se volvió el cobre, pues con el tiempo, ¿no? Producto de la revolución industrial y así diferentes elementos de la naturaleza. Así que tenemos la utilización de nuevas materias primas y fuentes de energía. ¿Sí? Ahora pues hasta aprovechamos la energía solar, ¿no? La energía de los átomos, imagínate, ¿no? Energía nuclear que utilizamos, bueno, tal vez no en el Perú, pero sí en otros países más desarrollados. Muy bien, creo que ya está claro que la revolución industrial empezó en Inglaterra, ¿ya? La pregunta sería, ¿y por qué en ese lugar? Inclusive la Universidad de San Marcos en su prospecto colocaba justamente eso. ¿Por qué? ¿Cuáles son las bases para entender que la revolución industrial empezó en Inglaterra? Muy bien, entonces coloco aquí el mapa de Inglaterra para ya que se nos quede después que aquí empezó. Y por cierto, Inglaterra no es toda esta isla que estamos mirando, ¿eh? Inglaterra es una parte. Como verás, hay una zona en esta isla, esta parte que está hacia el oeste, que se llama Gales. Gales. Y si vemos el norte, ya, esta parte norte de la isla se llama Escocia. Escocia. ¿Ah? Donde los varones usaban faldas, ¿no? En las faldas escocesas. Ya, muy bien. Entonces, Inglaterra viene a ser la parte central y la parte sur. Inglaterra, ¿no? Con su capital Londres. Muy bien. Pero entonces, ¿por qué le decimos Gran Bretaña, Reino Unido?
Porque con el tiempo se van a unir estos estados, se van a unir. Se va a unir toda esta isla, Gales, Escocia e Inglaterra. A esa unión, ¿cómo le llamamos? Gran Bretaña. Gran Bretaña. Y con el tiempo, la isla de Irlanda, que está al costado, también se va a unir. Entonces le llamaremos el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo sigo llamando a Inglaterra? ¿No? Tal vez ya, eh, para simplificar las cosas, el nombre Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda me suena un poco largo. ¿Y por qué Inglaterra? ¿Por qué no le digo Escocia, Gales, Irlanda, a todo? Pues porque fue Inglaterra, fueron los ingleses los que tuvieron, en la mayor parte de esta historia del Reino Unido, tuvieron el control, ¿ya? Sobre todo, ¿no? El control político, económico sobre estas islas, ¿ya? Por el predominio de los ingleses es que, pues, solemos llamar Inglaterra a este país, cuyo nombre oficial actualmente es Reino Unido. Igual que en los Países Bajos, como hay un predominio de los holandeses, le solemos llamar Holanda a los Países Bajos, ¿ya? Cuyo nombre oficial en sí pues es Países Bajos, ¿no? En castellano, ¿no? Hay otra manera de llamarle Países Bajos en sí en castellano. Muy bien, ahí está. ¿Por qué entonces se inició la revolución industrial en Inglaterra? ¿Por qué? A ver, hemos dicho que lo fundamental era que hayan capitales. ¿Y quiénes tenían más capitales en este momento? ¿Quiénes pudieron iniciar esto porque contaban con los capitales? Pues la burguesía inglesa, ¿ya? Quienes fueron los que más acumularon el capital. Porque hay otros que cuando obtienen eh, utilidades, ¿no? Cuando reciben pues plata, pues ya se lo gastan, ¿no? Así es, ¿no? Hay quienes piensan pues que, ¿no? La vida es corta y hay que vivirla, hay que gozar la vida, pues, como dice la filósofa, vive la vida y que la vida no te viva, algo así. Pero ese no es el espíritu capitalista, ¿no? El espíritu capitalista, pues, nos lleva a ahorrarlo, ¿no? A invertirlo, ¿no? A multiplicarlo. Y claro, en el camino disfrutamos, ¿no? De los beneficios que la riqueza nos pueda dar, ¿no? Pero no, pues, de una manera desenfrenada, ¿no? Ahora, para esto influyó también el protestantismo. En Inglaterra, en Gran Bretaña en general, pues, las ideas calvinistas influían. Y los calvinistas, los puritanos, como se le llama a los calvinistas en Inglaterra, puritanos, pues justamente ellos fomentaron una vida así moderada, ¿no? De evitar pues excesos. Y bueno, esto influyó en la acumulación de capitales que van a tener, ¿no? Porque si tú no gastas, ¿no? En las fiestas que tal vez te traen, pues vas a tener plata ahí disponible, ¿no? Para poder invertirlo en algo, ¿no? Muy bien, otro aspecto importante fue la revolución política de Inglaterra, que se dio en el siglo XVII. Ya lo hemos estudiado. La llamada, bueno, la revolución inglesa, que vimos, se centró en dos momentos. En 1648, cuando el Parlamento derrotó al rey Carlos I, y al año siguiente le cortaron la cabeza. Y también en 1688, la llamada Revolución Gloriosa, cuando el Parlamento derrotó a otro rey, a Jacobo II, quien lo hizo huir de Inglaterra. ¿Ya? Pues esos dos reyes que fueron derrotados eran reyes de tendencia absolutista. La Revolución Inglesa lo que hizo fue eliminar definitivamente, para siempre, el absolutismo en el Estado inglés.
y el parlamento tomó el control político, ¿ya? Los reyes no tendrán poder en adelante, el parlamento lo tendrá. Por eso decíamos que en Inglaterra se consolidó la monarquía parlamentarista. ¿Y quiénes van a estar sentados en el parlamento? Pues los burgueses, los capitalistas, ¿ya? Y ellos van a dar leyes que van a favorecer estas transformaciones, ¿ya? La revolución industrial, ¿no? ¿Ya? Para que se dé la revolución industrial, para que se desarrolle con más fuerza el capitalismo, pues se requirió garantizar el derecho de la propiedad privada, ¿ya? En Inglaterra, pues, se garantizó el derecho a la propiedad privada, ¿ya? Y esto, pues, animó a la gente a invertir, ¿no? Cuando estás seguro de que tu propiedad será respetada por el Estado, ¿ya? Cuando tienes seguridad jurídica, ¿no? Que las leyes son así y te están favoreciendo y que no van a cambiar así nomás, pues los capitalistas invierten. Bien, entonces Inglaterra tenía esto a su favor. En cambio, ¿qué pasaba en Francia? En España, en Austria, en Prusia, en Portugal, en Rusia, etcétera? Pues todos esos países eran monarquías absolutistas, ¿ya? Donde no habían constituciones, no había un reconocimiento de la propiedad privada, como tampoco pues de las libertades, a la igualdad ante la ley, no había. Recién se va a dar, ¿no? Pero en Inglaterra ya se había dado, ya se había dado, ¿ya? Muy bien, entonces esta modernización política pues permitió la modernización, ¿no? Tecnológica, científica, económica, social que Inglaterra va a vivir pues en estos tiempos, ¿no? Siglo XVII, XVIII, XIX. Otro factor es que en Inglaterra es que se inició la revolución agraria y todas las consecuencias pues que hemos señalado, ¿no? También porque necesitamos recursos para hacer industria, ¿ya? Necesitamos materias primas, necesitamos fuentes de energía. Inglaterra los tenía en su territorio, ¿ya? Como vemos en este mapa, pues en este mapa, estas manchitas marrones dice son cuencas hulleras. La hulla es un tipo de carbón, así que contamos con centros mineros de este carbón favorable pues para iniciar la revolución industrial. Necesitamos mucho carbón para generar calor y a su vez generar vapor y mover las máquinas, ¿ya? También minas de hierro, ¿ya? Y el hierro va a ser pues, fundamental también en estos inicios, ya que las máquinas y tantas cosas se hacían con hierro. Inglaterra tenía estos elementos y con su agricultura va a producir pues abundante algodón y ese algodón va a ser una materia prima fundamental para la revolución. Ahora, Inglaterra también tenía colonias, es decir, territorios en otros continentes. Entonces, ¿Inglaterra qué hará? Pues Inglaterra tomará también recursos, ¿ya? Materias primas de esos otros territorios, ¿ya? Muy bien. Así que tenemos la posesión de abundantes recursos naturales. En cambio, otros, pues, tenían menos recursos y no tenían colonias, ¿ya? Mira a Japón, por ejemplo. Su territorio, pues, eh, digamos, pobre en comparación a otros territorios que son ricos, ¿no? En elementos que el hombre necesita, ¿ya? Así que Japón, pues, va a tener que esperar, ¿no? Para poder industrializarse. Lo va a hacer, ¿no? Iba a ser un grande, ¿no? Pero, pues, no tenía los recursos ahí a la mano al inicio, ¿no? Muy bien, ¿qué más mencionamos? El crecimiento demográfico. Así es, ¿no? Que ya vimos en Inglaterra fue importante, ¿no? Y ha sido ya pregunta de admisión. ¿Y qué importancia tiene el aumento de la población para la revolución industrial? Pues mucho, ¿no? ¿Ya?
porque a mayor población hay más necesidades que satisfacer. Esta gente necesitaba ropa, pues entonces hay que ponernos a producir telas, ¿ya? Hay competencia, ya, pues, pero si nosotros ponemos a producir de una manera más rápida, usando máquinas, podemos bajar los costos, podemos bajar, ¿no? El precio de lo que producimos y así, pues, ya, obtener beneficios. Así que el aumento demográfico, pues, incentivó, ¿no?, a los capitalistas a invertir en fábricas textiles, ¿no? ¿Ya? Eh, Muy bien. Aparte que el aumento de la población, pues, significa más mercados, ¿no?, más consumidores, ¿ya? E Inglaterra no solo tenía consumidores en su territorio, ¿no?, también en sus colonias. Y esto, pues, eh, los anima a invertir, ¿no? Por otro lado, el aumento demográfico significa que mucha gente está buscando trabajo, ¿ya? Entonces, si yo abro una fábrica y uno de los gastos fuertes que voy a tener es pagar, ¿no?, los salarios de estos trabajadores, pues si veo que hay colas de gente buscando trabajo por el aumento de la población, pues esto me va a favorecer porque voy a poder pagarles menos, ¿ya? Pues en el capitalismo, pues esto se regula con la oferta y la demanda. Entonces, si hay mayor necesidad de trabajo, mayor demanda, ¿no?, de puestos, pues eh, ya los salarios van a disminuir. Muy bien o muy mal, ya. El desarrollo científico-tecnológico, que en Inglaterra fue importante, por algo la mayor parte de las máquinas que vamos a señalar en esta primera revolución son de Inglaterra. Bueno, de Gran Bretaña. Ya digo de Gran Bretaña porque Watts, ¿no?, el que hizo la máquina más importante de ese tiempo, era escocés. ¿Ya? No propiamente de Inglaterra, sino de Escocia. ¿Ya? En todo caso, podemos decir, pues, que este desarrollo científico-tecnológico se dio más en Gran Bretaña. ¿Sí? Digo Gran Bretaña para incluir, pues, Escocia e Inglaterra, ¿no? O sea que ellos eran más inteligentes, ellos tenían ingenio y los demás no. No creo que sea por eso, ¿no?, sino que había un incentivo a, digamos, a la creación, ¿ya?, de tecnologías porque obtenías un beneficio económico de esto, ¿ya? En Inglaterra estaba reconocido el derecho a la propiedad privada y esto incluía las patentes, el derecho de patentes. Una patente es un registro que hacemos. Esto que he inventado es mío, ¿no?, y lo registro como tal. De tal manera que el uso de esto, ¿no?, que he inventado por otras personas me va a generar, pues, a mí un beneficio económico que tienen que pagar, ¿no? Porque esto, ¿no?, esto es mi creación, ¿no? Es mi propiedad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿dónde, en qué tipo de estado estaba reconocido, pues, la propiedad privada? Incluye esta propiedad intelectual, ¿no?, este registro de patentes, pues en un país como Inglaterra, con una monarquía parlamentaria, con una burguesía en el poder. En cambio, en una monarquía absoluta, esto no estaba garantizado, porque ni siquiera había constitución, ¿no? No habían leyes eh, que reconozcan esto. Pues por eso había mayor, pues, incentivo, ¿no?, a innovar, ¿no?, a producir estas tecnologías en Gran Bretaña, ¿no? También agregamos el desarrollo naval. Antes, pues, daba miedo hacer comercio exterior porque en los océanos habían piratas, habían corsarios y asaltaban los barcos y se llevaban, pues, la mercancía, ¿no? Pues Inglaterra, ¿cómo contrarrestó esto? Pues creando una poderosa marina de guerra. Inglaterra fue el campeón, pues, de la navegación en estos años. Este gran desarrollo naval le va a permitir a Inglaterra
pues, no solo defender, ¿no?, sus mercancías frente a ataques, pues, de estos enemigos, de estos asaltantes, sino, pues, el poder llevar a distintos lugares del mundo, el hacer del mundo un mercado, ¿no? No solo, pues, lugares cercanos, sino, pues, llevar sus mercancías a todas partes, ¿no? Inglaterra era la fábrica de tejidos del mundo, ¿no? Debido, pues, a esta revolución, ¿no? ¿Ya? Así que así podía favorecer el comercio exterior y esto también animaba, pues, a invertir, ¿no? Sabiendo que eh, había mercados y que estaba asegurada, pues, ¿no?, el transporte de los bienes. Muy bien, antes de dejar el mapa, quiero destacar a una ciudad de Inglaterra, considerada, pues, el lugar donde empezó la revolución industrial. ¿A qué ciudad me refiero? A Manchester. Manchester, muchachos. ¿Ya? La primera ciudad industrializada del mundo, ¿no? La primera en la historia. Ahí está, Manchester. ¿Ya? Muy bien. Y hay que vincular a Manchester con Liverpool. Ahí está, ¿no? Estas ciudades. Famosos estas ciudades, pues, por sus equipos de fútbol, ¿no? ¿Ya? Ok. En este caso, Liverpool es como si fuera, digamos, el Callao y Manchester, Lima. ¿Ya? Es decir, el Callao es, digamos, el puerto de Lima, ¿no? Igual Liverpool, ¿no?, el puerto para Manchester. En Manchester se producen las telas y desde Liverpool salen, ¿no?, a los distintos mercados, ¿no? Ya, muy bien, entonces destacamos estas dos ciudades, hay muchas más, claro, pero vamos a destacar a estas en los inicios. Muy bien, y sobre las características en sí de la primera revolución industrial, ¿qué decimos? Que esta primera fase empezó en el siglo XVIII. Así es, ¿ya? A ver, digamos esto, ¿ya? Que la primera revolución es la que se inicia en el siglo XVIII. La segunda revolución industrial, la que se inicia en el siglo XIX. La tercera revolución industrial se inicia en el siglo XX. Y la cuarta revolución industrial es la que se está iniciando en este siglo XXI en que nos encontramos. ¿Ya? Estamos pasando de la tercera a la cuarta revolución industrial. Tal vez en el Perú no lo veamos mucho, ¿no? Pero en los países más desarrollados, pues sí. Nada más cuando escuchas, pues, que está llegando la tecnología del 5G, ¿no? Y que tu celular, tu futuro celular, ¿no?, tiene que ser 5G, pues estamos hablando ya de la llegada de la cuarta revolución industrial, del Internet de las cosas, de avances, pues, científico-tecnológicos muy avanzados, ¿no? Muy bien. Entonces, la revolución industrial que estamos viendo corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. ¿Ya? Esto es la primera revolución industrial. Se centró en Inglaterra, como ya hemos visto, y Manchester fue la primera ciudad industrializada del mundo. Muy bien. Ahora, a pesar que empezó en Inglaterra, no podemos decir que se dio únicamente en Inglaterra. En el siglo XVIII prácticamente sí, solo en Inglaterra. Pero ya al inicio del siglo XIX, ya la revolución industrial se extendió a otros países, mayormente europeos. Tenemos a Bélgica, ya considerado el segundo país en industrializarse. Tenemos a Francia. Para esto, estos países tuvieron que dejar el absolutismo, ¿ya? Bélgica, pues, va a ser una monarquía constitucional. Francia vivió, ¿no?, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la Revolución Francesa. Y Francia también pasó por ser una monarquía constitucional, una república. Estos cambios favorecieron, ¿no?, el inicio de la Revolución Industrial. Los Países Bajos u Holanda, también una monarquía constitucional. Prusia, bueno, sí, tenía una monarquía
centralista, pero pues los prusianos innovaron poco a poco. Estados Unidos, ¿no?, que había nacido como un Estado liberal, una república federal. Muy bien, entonces vemos que Inglaterra no está sola, pero Inglaterra le va a llevar gran ventaja a estos otros durante la primera revolución, porque Inglaterra le había adelantado décadas a los demás, ¿ya? Décadas. Entonces, en la primera revolución, Inglaterra está adelante, ¿ya? Adelante. Es en la segunda, como veremos después, que ya Inglaterra no está sola arriba, inclusive va a ser superada en la segunda revolución industrial. Así es, Inglaterra fue superada en lo que empezó la revolución industrial. Le van a superar Alemania y Estados Unidos. Pero eso todavía a principios del siglo XX. Por ahora Inglaterra es el campeón de la industrialización. Muy bien, ¿cuáles fueron las materias primas principales? Tenemos el algodón y el hierro. Así es, esta primera revolución pues fue el surgimiento de una moderna industria textil que va a transformar el algodón en hilos, ¿no?, en tejidos, en ropa, y también pues la industria del hierro, la siderurgia o metalurgia, ¿no?, también, como lo vemos en estas imágenes, ¿no? Ahora, y la fuente de energía, pues tenemos aquí al carbón, ¿ya? No tanto carbón vegetal, la leña, sino carbón mineral, conocida como hulla o coque, ¿ya? ¿No? Y el vapor de agua, el vapor, porque será la fuerza del vapor lo que haga mover las máquinas. Pero para generar ese vapor necesitábamos fuego, y para mantener el fuego necesitábamos un combustible. Este era el carbón mineral, ¿ya? Así que carbón mineral, vapor, movimiento de las máquinas. ¿Está bien? En la primera revolución, pues, aún no existen motores eléctricos, ¿no? A petróleo, aún no existen. Esto cuando surjan estos motores y el hombre ya pueda mover las máquinas con el uso de electricidad y el petróleo, ya estaremos en la segunda revolución, ¿ya? Pues la primera revolución es la revolución del vapor, ¿ya? La segunda revolución es la revolución de la electricidad y el petróleo. Muy bien. Ahora, ¿qué industrias fueron las que más se desarrollaron? Esto ya ha sido una pregunta de la Universidad de San Marcos. ¿Cuál fue la primera industria en desarrollarse? Pues la industria textil, ¿ya? La textil. Así es, la que está transformando el algodón, ¿ya? En bienes, pues, que la gente necesita, ¿no? Muy bien. Algodón, ¿ya? En las preguntas que vamos a revisar en un momento, mencionan la lana. La lana también va a ser utilizado, por supuesto, solo que se destaca más el algodón porque las máquinas que se elaboraron aprovechaban, podían, ¿no?, convertir el algodón, ¿no?, en hilo. Con la lana era más difícil. Por eso destacamos el algodón por encima de la lana, ¿ya? Sin embargo, eso no significa que la lana no se aproveche, también se aprovechaba, solo que más era el algodón, ¿ya? Eso vamos a verlo en las preguntas en un momentito. Y también tenemos la industria de la siderurgia o metalurgia, la que va a generar, pues, este metal tan importante, ¿no? El hierro, ¿sí? Transformar, pues, los minerales de hierro, ¿no?, que la minería obtiene, en, pues, el metal, ¿no?, que se requiere. Muy bien, ¿cuáles fueron las principales invenciones en esta primera revolución? ¿Ya? Esto ya ha sido también pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos, ¿ya? Las primeras innovaciones tecnológicas en esta revolución industrial se trataron de, pues, ¿de qué? Acá tenemos una máquina de tejer.
¿Ya? Entonces aparece una primera máquina de tejer, una lanzadera volante, como fue conocida, de John Kay. Ahí está, lo verás, en el siglo XVIII, 1733. ¿Ya? Entonces, esto aceleró la producción de tejido, ¿ya? Esta lancera volante. Ahora, como se tejía más rápido, comenzó a faltar hilo, ¿ya? Primero hay que crear hilo, y luego el hilo, ¿ya? Hacerlo tejido, ¿no? Pues entonces, para llenar, ¿no?, ese vacío, pues tenemos acá una máquina, la Jenny, o la Spinning Jenny, de Hargreaves. Ahí está, dice, fue una máquina de hilar, ¿ya? Y lo vemos en este, ¿no?, este dibujo. Ahí está, una hiladora. La hiladora es la máquina, no la mujer que está al costado, sino la máquina que está allí, ¿ya? Es una hiladora. Entonces, lo que tardaban 8 hombres en hacer, lo podía hacer esta máquina con un solo trabajador, ¿ya? Entonces, pues, eran más productivos. Ahí están. ¿El problema cuál es? El problema de estas primeras máquinas es que, eh, como la imagen lo indica, no son automáticas, no funcionan solas. Esta mujer tiene que mover esta rueda, así como pedaleas tu bicicleta, ¿ya? Y la bicicleta te transporta, ¿no? Pero si no la pedaleas, no, ¿ya? No es como una moto, porque tiene un motor que enciendes y, bueno, solo conduces, ¿no? Acá, acá no, acá la mujer tiene que mover esta rueda para mover esta hiladora. Entonces, ¿qué le falta a esta máquina? Algo que lo haga mover por sí solo, ¿ya? Para poder hablar de una verdadera mecanización del trabajo, en la que la máquina está haciendo la labor casi sin la participación humana. Entonces, ¿qué le faltaba a esta máquina? Le faltaba esto, la máquina de vapor, ¿ya? Pero antes todavía, una manera de solucionar esto era utilizando la corriente del río. Así que hay que levantar la fábrica junto al río, colocar un aspa y la corriente hará mover una rueda y esto hará mover esta rueda, estas ruedas, ¿no?, de varias máquinas de hilar o de tejer. Y de esa manera, pues se da el movimiento. Ya, pero, o sea, siempre hay que construir la fábrica junto al río. Y más allá no. Y si no hay río, y si baja el caudal, pues mmm, necesitamos algo que sea más revolucionario, ¿no?, que eso. Pues la máquina de vapor. Este fue el gran invento de la primera revolución, es lo que no puedes olvidarte, ¿no? La máquina de vapor es lo que, ¿no? Lo más importante de esto, ¿no? Ahí está, ¿ya? ¿Qué hace una máquina de vapor? Pues, como vemos en este dibujo, la máquina de vapor lo que hace es, a ver, primero generamos vapor. Acá hay agua en esta caldera, hay agua, hemos puesto fuego, tenemos que echar carbón para mantener el fuego, ¿ya? Entonces, el vapor va a ser conducido por estos tubos, voy a llamarle, ¿ya? Y van a generar que un pistón suba y baje, suba y baje. Se requiere de un condensador, ¿no?, para ver, pues, el calentamiento, el enfriamiento, sube y baja. Y en la medida que este pistón sube y baje, va a mover esto. Este balancín, esta biela, va a mover esta rueda, ¿ya? Va a hacerla girar, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, ¿ya?, prender esto, ¿no?, echarle carbón, y esto va a mover a las máquinas. Esta rueda es la rueda que aquí aparece. Esta mujer ya no va a tener que moverla. La rueda esta, para que se mueva esta máquina de tejer, de hilar, pues
va a ser movida esta rueda por el vapor, ¿ya? Y para mantener el vapor necesitamos carbón, ¿ya? Muy bien, entonces vemos allí la máquina de vapor. Es como un motor, ¿ya? Que vamos a unirlo pues a estas máquinas para que funcionen ya prácticamente sin intervención del ser humano, ¿ya? O con una menor intervención. Así es, como que a tu bicicleta pues le pongas un motor, ¿no? Y pues la convertiste en otra cosa, ya no es una bicicleta tradicional, ¿no? Ya es pues, ¿qué? Una moto ya, una bicicleta eléctrica, pues ahí está. Ahora, si te preguntan quién inventó la máquina de vapor, ya no contestes James Watt, porque Watt no fue el que inventó la máquina de vapor, a pesar que, eh, digamos, está, ¿no? En nuestra idea esa, ¿no? Porque la máquina de vapor en sí fue inventada por un tal Thomas Newcomen, ¿ya? Thomas Newcomen para 1712, como verás, ¿ya? Mucho antes de la máquina de vapor de Watt, Newcomen ya había creado una máquina de vapor. Cuando Newcomen crea la máquina de vapor, Watt ni siquiera había nacido, imagina. Watt ni siquiera había nacido, ¿ya? Entonces no es correcto decir que Watt inventó la máquina de vapor. Ahora, si postulas y encuentras esa pregunta, ¿quién inventó la máquina de vapor? Y aparece Watt y no aparece Newcomen, tendrás que marcar Watt, ¿ya? Pero habrá que decir que esa pregunta no fue bien planteada, ¿no? No fue bien hecha. Y a veces pasa, ¿no? Pues ahí está. Entonces, Watt, ¿qué importancia tiene aquí? ¿Por qué su fama? ¿Por qué es el personaje destacado de esta primera revolución? No por haber inventado la primera máquina de vapor, sino por haberla perfeccionado. Watt era un ingeniero, ¿no? De origen escocés. Watt llegó a estar en contacto con una máquina de vapor, ¿ya? Pero la máquina de vapor de Newcomen tenía defectos, ¿ya? Generaba mucha pérdida de calor, no funcionaba bien, no era eficiente. Por eso había una máquina de vapor, pero no era utilizada, ¿ya? Porque no era eficiente, ¿no? Entonces, Watts hizo, digamos, una modificación, rediseñó la máquina de vapor, ¿ya? ¿Qué fue lo que cambió? Pues va a innovar con un condensador, digamos, aparte, separado, ¿ya? Como se ve en la gráfica, ¿ya? Y esto va, pues, a ahorrar calor, va a evitar pérdidas de esto, ¿no? De energía, ¿no? ¿Ya? Entonces hizo eficiente a la máquina de vapor, ¿ya? Disculpen que no sea físico, no sea ingeniero como para explicar con precisión estas cosas, ¿ya? Pues ya soy un hombre de letras nada más, ¿no? Pero pues, ya innovó con esto Watts. Entonces, esta era otra máquina de vapor, una que funcionaba bien, eficiente, ¿ya? Y Newcomen pues va a patentar ¿ya? Esta máquina con un condensador así. Entonces, pues si quieren, ya fabriquen la máquina de vapor de Newcomen, pero no les va a servir. Tienen que hacer mi máquina de vapor con este condensador que yo he patentado, ¿no? Muy bien, entonces Watts pues pasó a la historia como pues el que hizo que la máquina de vapor funcione bien y sea utilizado. Sea utilizado. ¿Ya? Muy bien, San Marcos ya nos preguntó por esta máquina de vapor, nos preguntó por su importancia. ¿Cuál es esta? Pues fue el principal invento de la primera revolución y fue la que dio inicio a la mecanización del trabajo. Porque cuando coloquemos esta máquina de vapor en esta hiladora, pues esta mujer ya no va a tener que estar ahí,
ya no va a ser necesario que mueva la rueda, la máquina lo va a hacer. Y así vemos que la máquina de hilar está funcionando prácticamente sola, solo había que, ¿no?, dejar todo prendido con carbón, de vez en cuando le echamos más carbón y ya está. Muy bien, ¿ya? Y ahí aparecen otros telares, pero ya funcionan con la máquina de vapor. ¿Ya? Si te preguntan, pues, ¿a qué se aplicó primero la máquina de vapor? Pues a la industria textil, para mover estos telares. Luego ya se aplicó la máquina de vapor en otros aspectos, como el transporte. Y aquí vemos justamente el transporte basado en el vapor. Ahí está, vemos que para 1803, a inicio del siglo XIX, Robert Fulton, un norteamericano, pues nos mostró un barco a vapor, este que aparece en la imagen, con la bandera de Estados Unidos, porque esto se creó en Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien, le llamó Clermont a este primer barco a vapor. ¿Ya? Como ves, es a vapor, acá hay una máquina y mueve estas ruedas y hacen mover a este barco. La imagen además, ¿qué nos muestra? Que como el barco se mueve con el vapor, ya no era necesario las velas. Estas telas, ya no era necesario, han recogido las velas, al parecer, ya no tenían que moverse con la fuerza del viento, lo cual era algo lento. Ahora, pues tienen un motor que hace mover la máquina. Y así el tiempo de transporte se redujo considerablemente. Y esto favoreció el comercio, ¿no?, y el transporte de las personas, ¿no? Muy bien. Para el transporte terrestre tenemos la locomotora o ferrocarril a vapor de Stephenson. ¿Ya? Unos años después, como puedes ver, 1829. Acá vemos la locomotora de Stephenson, que le llamó el rocket, el cohete. No era tan rápido, ¿no?, para llamarle cohete, pero para su tiempo, pues era veloz, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde se construyó la primera línea férrea, el primer ferrocarril? ¿Dónde es que se construyó? Pues entre Manchester y Liverpool. Ya hemos destacado esas ciudades, ¿no?, donde se inició la revolución industrial. ¿Ya? Así que el primer ferrocarril se construyó en Inglaterra. Igual permitió, pues, ya un mayor desarrollo económico, ya que esto agilizó el transporte y con esto el comercio. Muy bien. Consecuencia de la primera revolución. A ver, el capitalismo ya existía. Ahora pasa a una fase superior. Le vamos a llamar el capitalismo industrial. Recordemos lo que les dije antes, el capitalismo es un sistema económico basado en el capital, promovido por la burguesía, que pasó por tres fases en su historia. La fase mercantil, la fase industrial y la fase imperial. La fase industrial es la que se inicia con la primera revolución industrial, con la máquina de vapor, con el uso de máquinas. A diferencia del capitalismo mercantil, en ese capitalismo mercantil se producía en talleres, pero sin máquinas, solo con herramientas y la destreza de los trabajadores. Ahora, pues, empieza el predominio de la máquina, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Surge la burguesía industrial. Ojo, yo no estoy diciendo que surge la burguesía o que surge el capitalismo. Eso lo he escuchado, pues, en otros lados, pero no, el capitalismo ya había desde antes. Y burguesía ya había desde antes. Hemos hablado de burguesía en numerosos temas anteriores. Ya había burguesía. Solo que esta burguesía se dedicaba a otras cosas, a hacer negocios, ¿no?, comercio, a hacer banca, ¿no?, a prestar dinero y cobrar intereses, a producir en talleres artesanales, sin máquinas. En cambio ahora, esta burguesía ha invertido sus capitales en fábricas, en la industria moderna. Entonces podemos hablar del nacimiento de la burguesía
industrial. Repito, ya habían banqueros, ya habían exportadores. Lo nuevo son los industriales. Muy bien. Una clase que sí surge, podemos decir, es la clase obrera o proletaria. Así es. En las fábricas y todo lo que esté relacionado, habrán trabajadores que van a ganar pues un salario. Le vamos a llamar la clase obrera o el proletariado. Muy bien, ahí está. Entonces, una nueva clase social producto de la revolución industrial. Ya hemos mencionado sus orígenes, no solo con la aparición de las fábricas, sino también con la revolución agraria y la migración de los campesinos a las ciudades. Y así tenemos una sociedad industrial, que es una sociedad clasista, con una clase capitalista, la burguesía, los dueños del capital, y una clase obrera o proletaria, ya que no tienen capitales y lo que dan es su fuerza de trabajo. Venden su fuerza de trabajo, pues, por tantas horas a un precio, ¿no? Un salario. Muy bien. Ahora, sin embargo, habrán, pues, capitalistas que aprovechen la necesidad de trabajo, la necesidad que tiene esta gente y van a pagar, pues, miserias por el trabajo de ese tiempo. Entonces, lamentablemente, el capitalismo también generó explotación, así como lo generó el feudalismo y el esclavismo antes. La explotación asalariada, ya que la mayoría de obreros va a trabajar 14 horas, 15 horas, hasta 16 horas diarias, pero sus salarios van a ser pues muy bajos, ¿no? Y así era en todas las fábricas. Pues entonces, esto es explotación. Explotación, ¿no? Muy bien. Para ese tiempo aún no había pues un Estado que dé leyes favorables a los trabajadores. Aún no se daban. No había una ley de salario mínimo o no había una ley pues de máximo de jornada laboral, ¿no? 8 horas. No había pues seguridad, no habían condiciones laborables favorables, ¿no? Tendrá que haber protestas todavía, ¿no? Para que el Estado, pues, tenga que dar leyes sociales que protejan a los trabajadores. Y lo hace porque, si no daba esas leyes, pues, podría haberse dado una revolución obrera. Y si explotaban a los varones adultos, explotaban más a las mujeres y hasta a niños, porque en las fábricas van a ser aceptados también mujeres y niños. Por una parte, positivo que la mujer deje ya la vida doméstica a la que el varón machista la condenó, pues, y ahora trabaje en las fábricas y genere también, pues, plata, ¿no? Y pueda aportar a la familia. Pero, pues, le van a pagar menos a ella, varón. Y también van a trabajar niños. Y a veces solamente contrataban niños, letreros, ahí aceptamos solo, ¿no? Obreros de 8 a 14 años, ¿no? Pues ya que el tamaño, ¿no? De estos niños, pues permitía que puedan entrar a estos huecos para que saquen carbón, ¿no? Lo que considere, pues explotación de niños. Y esto fue algo terrible, pues, de la época. Hoy pues no se permite el trabajo infantil. Ocurre, ¿no? Lamentablemente, pero no deberían, ¿no? Ahora, los artesanos, es decir, aquellos que producían con simples herramientas en talleres artesanales, no podían competir con las fábricas, ya que estas fábricas producían pues más en menor tiempo usando máquinas. Y así muchos talleres artesanales tuvieron que cerrar, ¿ya? Al no poder competir con las fábricas. Muchos artesanos tuvieron que dejar sus talleres, fueron despedidos o cerraron sus talleres y fueron ahora a buscar trabajo como obreros en las fábricas. Yo sé hacer calzado o lo que acá se fabrica, pero de nada les sirve toda esa experiencia, pues
los conocimientos, porque en la fábrica lo van a poner a hacer algo rutinario, algo simple, pero ya tantas horas seguidas, ¿no? Que así pues mmm, ya tenemos pues la clase obrera. Muchos de estos artesanos dijeron, la culpa de todo lo tienen las máquinas. Por esas máquinas es que salí del taller y ahora gano una miseria en esta fábrica, ¿no? Cuando ganaba más en mi taller, ¿no? O en el taller donde fue contratado. Por eso hubieron quienes atacaron las máquinas, culpándolas de esto, ¿no? O temerosos de que los vayan a despedir, ¿ya? En las semanas siguientes, porque los dueños estaban comprando mejores máquinas ahora. ¿Cómo se llamó a este movimiento de destrucción de máquinas? Se le llamó el ludismo o el movimiento ludita. ¿Ya? Ahí está, el ludismo. Muy bien, que se opone a las máquinas. Tenemos también el cartismo, que se desarrolla luego, ya a finales de esta primera revolución industrial. Le llamamos cartismo porque los obreros firmaron una carta y se lo mandaron al Parlamento. ¿Ya? Ahí en la caricatura aparece un parlamentario, un chiquito, porque los obreros están unidos y no se unen, pues son grandes. ¿Y qué es lo que están pidiendo allí? Diferentes cosas. Lo más importante, el voto universal masculino. El poder participar en la política, eligiendo, ¿no? Eligiendo. ¿Ya? Muy bien. También aparecen los primeros sindicatos, perdón, en Inglaterra. Se sabe que los sindicatos asocian a los trabajadores para que en conjunto puedan exigir mejores condiciones laborales. Eh, con el tiempo aparecen ideologías obreras, ¿ya? El anarquismo y el socialismo, ¿ya? Que vamos a estudiar poco después. La población sigue aumentando y las ciudades, pues, crecen, ¿no? Ya que reciben la población campesina que ha migrado. Las ciudades industriales atraen, pues, a la gente, ¿no? Inclusive de otros lugares llegarán, pues, a buscar trabajo aquí. Y así terminamos, pues, esta revolución industrial en su primera fase. Aún me quedan 3 minutitos y quiero, pues, marcar, ¿ya? Las preguntas que nos han dado. Así que, muchachos, estamos en la dirigida número 20, ¿ya? Espero que hayan estado marcándolo ustedes en estas horas o el día de ayer y vamos a dar respuestas, ¿ya? A ver, 1C, a ver, veamos, 1C. A ver, nos hablan sobre la revolución agraria, ¿qué es correcto? La creación de una sembradora mecánica, sí, se dio. Barbecho, uso del barbecho, no, el barbecho queda atrás, ¿no? El sistema Norfolk lo elimina, esto sí. El sistema de rotación trienal, ¿no? Eso era el barbecho, ¿no? Cuando dividían en 3 partes y una se dejaba sin sembrar, era el barbecho. Así que 1 y 4, muy bien, Tueros. En la 2 nos pregunta por la primera revolución industrial, un factor que permitió que esto se dé en Inglaterra. Pues, ¿qué hemos dicho? El aumento de la población. ¿Ya? Ojo que el surgimiento de la clase obrera no es una causa, es una consecuencia. ¿Ya? Es diferente, ¿ah? ¿Ya? Así es, 1, la D. En la 3, que tenemos, ¿qué caracterizó a la primera revolución industrial? A ver, ¿fortaleció la burguesía? Sí. ¿Explotó el proletariado? Bueno, también. ¿Usó materias primas como la lana y el hierro? El hierro sí. La lana, pues más se usó algodón, pero no por eso podemos decir que la lana no se usó. Sí se usó. Francia, no, Inglaterra fue la potencia industrial, los derechos laborales, eso será más adelante. Se inició en Inglaterra, sí. Entonces, 1, 2 y 5. Marco dedo. En la 4, a ver, algo que aceleró la producción en esta primera revolución. Pues,
Ya, esta aceleración, ¿qué provocó? Provocó que lo artesanal, pues, decaiga y lo mecanizado, lo fabril, se imponga. La B. En la 5 aparece una máquina de vapor. ¿Fue inventado inicialmente por Watt? No. ¿Tiene que ver con la producción textil? Sí. ¿Influyó en el transporte? También. ¿Fue el mayor aporte tecnológico de este periodo? El mayor aporte de este periodo, sí. Así que voy a marcar la C, 2, 3 y 4. En la 6 aparece una locomotora, pues, ¿qué marcamos? Pide lo incorrecto. Lo incorrecto. Lo incorrecto es la A, porque el primer medio de transporte de la primera revolución fue el barco a vapor, que surgió antes que la locomotora. Lo demás está bien. En la 7, pues, ¿qué consecuencia trajo la revolución? El surgimiento del proletariado. En la 8, pues, ¿qué objetivo tuvieron la locomotora y el barco a vapor? Pues acelerar el transporte, el comercio de mercancías, la A. En la 9, que vemos acá, pues vemos un capitalista y está siendo arrastrado por unos niños. Pues, ¿qué representa esta terrible caricatura? Pues las condiciones de trabajo infantil en los centros de producción. ¿Ya? Y la última, consecuencias sociales, social, no económica, no política, social. Capitalismo industrial, eso es económico. Estados Unidos, no. Nueva sociedad de clases, sí, capitalistas y obreros. Capitales en Inglaterra, económico. Científico tecnológico, no es algo social. Por eso, en esta última, voy a quedarme con, ¿ya? Ok, con la B. Solo 3. Bien, chicos, sería todo de mi parte. Entonces, nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Sigan cuidándose, sigan estudiando. ¿Ya? Nos vemos, chicos.